Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la filosofía y te apasionan las grandes reflexiones sobre la vida, la muerte y la espiritualidad, este es el lugar perfecto para ti. Hoy tenemos el honor de presentarte La fe de Miguel de Unamuno, una obra profunda que desafía la razón y la creencia religiosa, un texto que examina los dilemas existenciales que nos acompañan a lo largo de la vida. A lo largo de los 15 capítulos de este audiolibro, exploraremos juntos las tensiones entre la razón y la fe, y cómo el ser humano busca respuestas en la creencia para enfrentar su mortalidad y angustia existencial. Esta obra de Unamuno es un llamado a la reflexión sobre lo divino, lo humano y el misterio de la existencia. Si te interesa seguir explorando estas ideas y otras grandes lecturas, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos audiolibros. No te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Capítulo 1. La fe y la razón. El primer capítulo de La fe comienza con una de las tensiones más fundamentales que atraviesan toda la obra de Miguel de Unamuno, la relación entre la razón y la fe. En este capítulo, el filósofo nos invita a confrontar estas dos fuerzas, que, a lo largo de la historia, han sido vistas como opuestas y casi incompatibles. Para Unamuno, sin embargo, esta contradicción es una de las características esenciales de la experiencia humana. El autor no comienza con una simple definición de lo que es la fe o lo que es la razón, sino que se adentra de inmediato en el drama humano que ocurre cuando ambos conceptos se encuentran en conflicto. De hecho, la primera afirmación importante que hace Unamuno es que la razón, que durante siglos ha sido considerada como el faro de la verdad, no es suficiente para resolver los problemas más fundamentales de la existencia humana. La razón puede ofrecernos respuestas lógicas, racionales, matemáticas y científicas, pero no puede proporcionar una respuesta a las preguntas más profundas. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? Unamuno explica que, a pesar de sus grandes logros, la razón humana está limitada por su propia naturaleza. La razón se mueve en el ámbito de lo comprobable, lo verificable, lo tangible. El ser humano, sin embargo, está marcado por una angustia existencial que lo lleva más allá de los límites de lo racional. La muerte, la finitud, la idea de que todo lo que amamos y todo lo que conocemos tiene un final inevitable, es un pensamiento que la razón no puede resolver. La ciencia, con todos sus avances, no ha podido darnos la respuesta a la gran pregunta: ¿qué hay más allá de la muerte? Por lo tanto, la razón, a pesar de su inmenso poder, no puede ofrecernos consuelo frente a lo que más tememos, nuestra propia mortalidad. Ante este vacío que deja la razón, entra en escena la fe. Unamuno describe la fe no como una certeza intelectual, sino como un acto irracional, pero profundamente necesario para el ser humano. La fe, según él, no es una solución lógica ni científica, sino un acto de esperanza frente a la incertidumbre. La fe es, en palabras de Unamuno, una necesidad vital, un intento de llenar el vacío existencial que deja la razón. La fe no busca pruebas, no necesita demostraciones científicas. La fe es un salto hacia lo desconocido, un abrazo a la vida en medio de la muerte, un refugio frente a la angustia del fin. Unamuno deja claro que la fe, lejos de ser un consuelo fácil, es en realidad una lucha constante. La fe no es algo que se pueda tener de una vez por todas, ni algo que pueda ser demostrado de manera objetiva. Más bien, la fe es una batalla interior, un constante esfuerzo por mantener la esperanza y la confianza, a pesar de las dudas que surgen. La fe no nos da respuestas definitivas, sino que nos permite seguir viviendo con un sentido, aun cuando la razón no puede resolver los misterios de la vida. Además, Unamuno plantea que la fe y la razón no son completamente incompatibles, sino que, en cierto modo, son complementarias. La razón puede ayudarnos a entender el mundo físico, a descubrir sus leyes y a prever sus consecuencias, pero la fe es la que nos da el coraje para vivir en ese mundo, para enfrentarnos a su incertidumbre, a su dolor, a su sufrimiento. La razón nos puede llevar a comprender el funcionamiento del universo, pero la fe es la que nos permite hallar algún sentido en medio de la lucha por sobrevivir y encontrar significado. Unamuno también reflexiona sobre la relación entre la fe y la muerte. En este punto, el autor aborda una cuestión crucial: ¿cómo podemos enfrentar la muerte con la razón? La muerte es el gran enigma, el final inevitable de todo ser humano, y la razón, por más que trate de explicarla científicamente, no puede darnos consuelo ante su irreversibilidad. La fe, en cambio, ofrece una respuesta: la fe en la inmortalidad del alma, en la vida después de la muerte.
Aunque esta respuesta no pueda ser comprobada ni demostrada, es una respuesta que da sentido a la vida, que hace que el ser humano pueda seguir adelante a pesar del terror existencial que provoca la conciencia de la muerte. A través de este capítulo, Unamuno no nos da una respuesta clara ni sencilla, sino que plantea una interrogante profunda. ¿Cómo vivir, como ser humano, si la razón no puede resolver las grandes preguntas sobre la vida y la muerte? La fe, según él, es una forma de resistencia, una forma de continuar en la lucha por encontrar sentido en un mundo que escapa a la comprensión racional. El autor también introduce el concepto de la duda como una parte esencial de la fe. La fe no es una certeza absoluta, sino una constante lucha con la duda. No se trata de un conocimiento seguro, sino de un acto de confianza que se hace a pesar de la incertidumbre. Para Unamuno, la verdadera fe no es la que se apoya en pruebas o evidencias, sino la que persiste a pesar de la duda y el escepticismo. Es esta duda lo que le da a la fe su profundidad y su fuerza. El capítulo concluye con una reflexión sobre la relación del ser humano con lo divino. Unamuno no propone una fe ciega ni fanática, sino una fe que nace de la duda, de la búsqueda constante de respuestas. Para él, la fe no es una aceptación pasiva de dogmas, sino un acto de lucha continua, un esfuerzo por encontrar sentido en un mundo que nos desafía a cada paso. La fe es, en última instancia, la única manera en que el ser humano puede vivir con esperanza y propósito frente a la certeza de la muerte. Capítulo 2. La fe en la inmortalidad. El segundo capítulo de la fe profundiza en una de las cuestiones más fundamentales de la filosofía de Unamuno, la fe en la inmortalidad del alma. Aquí, el autor aborda de manera decidida la eterna cuestión de la vida después de la muerte, un tema que ha preocupado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La inmortalidad del alma es uno de los pilares sobre los cuales se construye la fe religiosa y, al mismo tiempo, una de las grandes incógnitas que desafía a la razón humana. Unamuno comienza este capítulo con una afirmación tajante: la creencia en la inmortalidad del alma es indispensable para dar sentido a la vida. Sin la fe en la vida eterna, el ser humano se vería condenado a la desesperación, atrapado en la futilidad de su existencia. La muerte, en este sentido, se convertiría en el fin absoluto, en la negación total del sentido de la vida. Si no existiera la esperanza de un más allá, el ser humano estaría condenado a vivir sin propósito, consciente de que todo lo que ama y todo lo que ha logrado se desvanecería con la muerte. Sin embargo, Unamuno es consciente de que la razón no puede ofrecer pruebas definitivas sobre la inmortalidad del alma. A pesar de los esfuerzos de la ciencia y la filosofía para explicar la naturaleza de la vida y la muerte, la cuestión de la inmortalidad permanece en el terreno de lo desconocido. Aquí, el filósofo se enfrenta a uno de los grandes dilemas. La razón, que busca explicaciones racionales y verificables, no puede darnos una respuesta satisfactoria a esta pregunta trascendental. Y, sin embargo, Unamuno no renuncia a la necesidad de creer en la inmortalidad del alma, aunque sea sin pruebas científicas. Para Unamuno, la fe en la inmortalidad no es un acto de ciega confianza, sino un acto de necesidad. La idea de que la muerte es el fin definitivo resulta insoportable para el ser humano, y por ello, la creencia en la inmortalidad se convierte en una necesidad vital, una forma de resistencia frente a la muerte. La inmortalidad del alma es, en sus palabras, la única respuesta posible a la angustia humana, un refugio frente al abismo de la nada. Es esta necesidad existencial la que da origen a la fe en la vida eterna, y no la posibilidad de una demostración lógica. Unamuno también reflexiona sobre la naturaleza misma de la inmortalidad. En su pensamiento, no se trata simplemente de una vida que continúa tras la muerte, sino de una existencia que se reinventa constantemente, una continuidad que no es pasiva, sino activa. La inmortalidad no es una repetición aburrida de lo que ya hemos vivido, sino una transformación constante, una vida que se renueva en cada momento. La inmortalidad, según Unamuno, no es una mera prolongación de la vida terrenal, sino una nueva forma de existir, que va más allá de las limitaciones de nuestro cuerpo físico. A lo largo del capítulo, el autor se enfrenta a las objeciones que la razón presenta frente a la idea de la inmortalidad. Los racionalistas, los materialistas y los científicos niegan la posibilidad de una vida después de la muerte, pues no hay pruebas empíricas que la respalden. La razón, en su afán por encontrar evidencias tangibles, rechaza todo lo que no puede ser demostrado. Para Unamuno, sin embargo, esta postura es reductora, pues no comprende la dimensión profunda de la existencia humana, que va más allá de lo puramente material. El filósofo propone que la creencia en la inmortalidad es un acto de fe, pero también un acto de coraje.
En lugar de buscar pruebas o certezas, el ser humano debe atreverse a creer, a confiar en la posibilidad de que la muerte no sea el final. Es una creencia que nace de la necesidad, del deseo de que la vida tenga un propósito, de que nuestra existencia no sea en vano. La inmortalidad no se impone como una certeza absoluta, sino como un anhelo que da dirección a la vida, que permite al ser humano vivir con un sentido, con la esperanza de que su existencia tiene un valor más allá de lo inmediato. La fe en la inmortalidad, para Unamuno, es también una forma de liberación. El ser humano que cree en la vida eterna no está condenado a la angustia de la muerte inminente. La certeza de que existe algo más allá de la muerte permite que el individuo viva con mayor libertad, sin el peso de la desesperanza que conlleva la visión de la muerte como el final absoluto. La fe en la inmortalidad transforma la vida diaria, otorgándole un propósito que trasciende lo mundano y lo material. El ser humano ya no vive como si todo fuera transitorio y efímero, sino que su vida adquiere un sentido de continuidad, de trascendencia. Sin embargo, Unamuno no deja de reconocer que la fe en la inmortalidad no es fácil, ni mucho menos una solución definitiva a las angustias humanas. La duda siempre está presente, y la lucha interna entre la razón y la fe es constante. A lo largo de este capítulo, Unamuno invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la inmortalidad, y a aceptar la fe como un acto de valentía frente a la incertidumbre. Para Unamuno, la cuestión de la inmortalidad no es una mera cuestión teológica, sino una cuestión profundamente humana. La fe en la inmortalidad no se refiere solo a una creencia religiosa, sino a una forma de entender la vida misma, a un modo de afrontar el miedo a la muerte. Es una fe que surge de la desesperación, pero también de la esperanza, del deseo de trascender nuestra finitud. Este capítulo establece una de las premisas más importantes del libro. La fe en la inmortalidad es necesaria para que la vida tenga sentido. Sin esa fe, la vida se vería reducida a una existencia vacía, sin más propósito que el de la mera supervivencia. La fe en la vida eterna no es solo un consuelo frente a la muerte, sino un principio fundamental que otorga sentido a la experiencia humana. Capítulo 3. La fe en el hombre. En el tercer capítulo de la fe, Unamuno se aparta momentáneamente de la cuestión de la inmortalidad del alma para centrarse en otro aspecto fundamental de la existencia humana, la fe en el hombre. Mientras que en el capítulo anterior la atención se centraba en la relación del individuo con lo divino y lo eterno, ahora el filósofo dirige su mirada a la capacidad humana, a la fe que debe depositarse en el propio ser humano y su capacidad de superar las dificultades de la vida. Unamuno comienza este capítulo con una reflexión sobre la falibilidad y la fragilidad del ser humano. En su visión, el hombre está constantemente marcado por la lucha entre la razón y la emoción, entre la vida interior y el mundo exterior. La vida humana está caracterizada por el sufrimiento, la lucha por el sentido, y la constante duda. Es precisamente en medio de esta incertidumbre donde el hombre debe encontrar su fuerza, en su fe en sí mismo. En este sentido, Unamuno rechaza cualquier tipo de determinismo o fatalismo que niegue la capacidad del ser humano para actuar, decidir y transformarse. La fe en el hombre implica una confianza en que, a pesar de las limitaciones de la condición humana, el ser humano tiene la capacidad de superar los obstáculos y dar sentido a su existencia. Es una fe que no se basa en una idealización del ser humano, sino en un reconocimiento de sus limitaciones y, al mismo tiempo, de su grandeza. Para Unamuno, la fe en el hombre es un acto de voluntad, una decisión consciente de asumir la responsabilidad de la propia vida y de los propios actos. En lugar de rendirse ante la desesperación o la resignación, el ser humano debe ser capaz de afirmar su existencia, incluso en medio del sufrimiento. Esta fe no es una fe ciega, sino una fe que nace de la reflexión y la experiencia, una fe que está constantemente puesta a prueba por la realidad de la vida. A lo largo del capítulo, Unamuno se enfrenta a una cuestión fundamental. ¿Puede el hombre ser verdaderamente libre si está condicionado por su naturaleza y por las circunstancias que lo rodean? Aquí es donde el filósofo introduce la noción de la libertad interior. La libertad, en este sentido, no es simplemente la capacidad de actuar sin restricciones externas, sino la capacidad de encontrar un propósito, un sentido en la vida, a pesar de las adversidades. La fe en el hombre es, en este sentido, una forma de resistencia, una forma de afirmar la dignidad humana frente a las limitaciones de la existencia. Unamuno también aborda la relación entre la fe en el hombre y la moralidad. La confianza en la humanidad no significa una renuncia a la ética, sino que implica una comprensión profunda de la responsabilidad que conlleva la libertad. El ser humano, al ser libre,
está también obligado a actuar con responsabilidad hacia los demás, a reconocer la dignidad de los otros seres humanos. La fe en el hombre no es una fe en la perfección del individuo, sino en su capacidad para trascender sus propios límites y realizar su potencial moral. La crítica a la visión mecanicista y materialista de la vida humana ocupa también un lugar importante en este capítulo. Unamuno se muestra contrario a las ideas que reducen al ser humano a un simple objeto de estudio, una máquina determinada por sus instintos y su biología. La fe en el hombre, según Unamuno, es incompatible con una visión reductora del ser humano como una simple serie de reacciones físicas y químicas. El hombre es algo más que su cuerpo. Es, ante todo, un ser consciente, capaz de reflexionar sobre su existencia y de buscarle un sentido. Es en este punto donde la fe en el hombre se conecta de nuevo con la fe en lo divino, que Unamuno abordó en capítulos anteriores. La fe en el hombre no está desconectada de la fe en Dios, sino que se complementa con ella. Si el hombre es capaz de buscar un sentido en la vida, de luchar por su libertad y su dignidad, es porque, en última instancia, está orientado hacia un fin trascendental. La fe en el hombre, para Unamuno, es también una fe que busca alcanzar lo divino a través de la acción humana. El hombre tiene la capacidad de, en su lucha por la libertad y la moralidad, acercarse a algo más grande que él mismo. A lo largo de este capítulo, Unamuno también discute la relación entre la fe en el hombre y el sufrimiento. La vida humana, dice el filósofo, está inevitablemente marcada por el sufrimiento y la contradicción. No podemos escapar del dolor, de la frustración, de la muerte. Sin embargo, el sufrimiento no debe llevar al ser humano a la desesperación. Al contrario, debe ser visto como una oportunidad para reafirmar la fe en la humanidad, en su capacidad para enfrentarse al sufrimiento y transformarlo en una fuente de crecimiento y superación. El sufrimiento, entonces, no es algo ajeno a la fe en el hombre, sino que forma parte de la experiencia humana. La fe no es una fe en la eliminación del sufrimiento, sino en la capacidad del hombre para encontrar significado en medio de él. La vida, por tanto, es una lucha constante, una lucha en la que el ser humano debe encontrar su camino a través de las dudas, las frustraciones y los desafíos. A lo largo de este capítulo, Unamuno también reflexiona sobre el papel de la razón en la vida humana. La razón, en su visión, no es la única fuente de verdad, sino que debe ser complementada por la intuición, la emoción y la experiencia. El hombre no debe ser visto solo como un ser racional, sino como un ser complejo, que integra en su vida tanto la razón como los sentimientos, la acción y la reflexión. La fe en el hombre, entonces, no es una fe en la perfección, sino en la capacidad de transformación. El ser humano no está destinado a permanecer en su estado actual, sino que tiene la capacidad de crecer, de aprender, de superar sus limitaciones y de realizar su potencial. La fe en el hombre, para Unamuno, es una fe en la posibilidad de redención, en la capacidad de encontrar sentido en la vida a través de la lucha, la reflexión y la acción. Este capítulo se cierra con una llamada a la acción, a la afirmación de la propia existencia y a la búsqueda del sentido en medio de las dificultades de la vida. La fe en el hombre es un acto de valentía, un compromiso con la vida, la libertad y la moralidad. Capítulo 4. La fe en Dios. El cuarto capítulo de la fe de Unamuno da un giro hacia el análisis profundo y filosófico de la relación entre el hombre y Dios. Mientras que en los capítulos previos el filósofo había reflexionado sobre la condición humana, la lucha interna entre la razón y la emoción, y la fe en el hombre, ahora se centra en un tema crucial en su obra, la fe en Dios. Unamuno va más allá de las convenciones religiosas, invitándonos a una reflexión sobre lo divino desde una perspectiva muy personal y, a menudo, agónica. El capítulo comienza con una exploración de la naturaleza de Dios. Unamuno subraya que la fe en Dios no debe entenderse como una simple creencia en un ser abstracto o distante, sino como una relación viva, tensa y dinámica entre el individuo y lo trascendental. La figura de Dios no es algo que el ser humano pueda simplemente aceptar sin cuestionar. Al contrario, Dios se presenta como un enigma, algo que desafía la razón humana, que escapa a las definiciones y a la lógica. Para Unamuno, la fe en Dios se encuentra en un punto de tensión entre la razón y la emoción. La razón, por sí sola, no puede probar la existencia de Dios ni tampoco puede aceptar ciegamente su presencia sin un acto de voluntad y de fe. La emoción, en cambio, no puede comprender la divinidad de forma completa, pero sí puede vivirla de manera directa e inmediata. Así, la fe en Dios no es un simple acto intelectual, sino una vivencia profunda, un vínculo entre el individuo y lo divino que trasciende la lógica y la razón.
Este vínculo es, de alguna manera, una lucha, una constante búsqueda por dar sentido a la vida frente a la incerteza de la muerte y el sufrimiento. En el corazón de la reflexión de Unamuno, se encuentra el problema de la inmortalidad del alma. La fe en Dios está conectada con la necesidad humana de trascender la muerte, de encontrar algo más allá de la existencia terrenal. En este sentido, la fe en Dios no es solo un consuelo espiritual, sino una respuesta a la angustia existencial que siente el ser humano frente a la inevitabilidad de la muerte. El hombre se ve arrastrado por la finitud de su existencia, pero al mismo tiempo se siente impulsado a superar esa finitud. La fe en un Dios inmortal y eterno es una respuesta a ese deseo profundo de trascender la muerte. Unamuno describe la fe en Dios como un acto que permite al ser humano enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Al reconocer a Dios, el ser humano reconoce su fragilidad, pero también su potencial para trascender los límites de la existencia terrenal. En este sentido, la fe en Dios ofrece un refugio ante el sufrimiento, pero no de una manera simplista o fatalista. No es una fe que anule la existencia humana, sino una fe que la complemente, dándole un propósito y un sentido que va más allá de lo inmediato. A lo largo del capítulo, Unamuno se enfrenta a una paradoja fundamental. Si Dios es eterno e infinito, ¿cómo puede el hombre mortal comprenderlo de manera completa? La finitud del ser humano y la infinitud de Dios parecen estar en conflicto, pero es precisamente en este conflicto donde se encuentra la esencia de la fe. La fe, según Unamuno, no es un acto de certeza absoluta, sino de duda y de lucha. La fe en Dios es, por lo tanto, una cuestión existencial que debe ser vivida y sentida, más que comprendida racionalmente. Uno de los puntos centrales del capítulo es el análisis del concepto de muerte y su relación con la fe en Dios. La muerte, en la concepción de Unamuno, no es solo un fenómeno biológico, sino una experiencia existencial que coloca al ser humano ante la angustia de la nada. La fe en Dios ofrece, en este contexto, una respuesta a la muerte, pero una respuesta que no está exenta de dolor. La creencia en la vida eterna no borra el sufrimiento de la muerte, sino que lo reconfigura, lo enfrenta con la posibilidad de una vida después de la muerte. Sin embargo, Unamuno advierte que este consuelo no debe ser visto de manera sencilla. La fe en Dios, como todo acto de fe, es un desafío que se enfrenta a la contradicción y al sufrimiento. La figura de Cristo ocupa un lugar destacado en este capítulo, pues Unamuno lo presenta como el ejemplo más claro de la relación entre lo humano y lo divino. Cristo, según Unamuno, no es un ser divino separado del sufrimiento humano, sino que es aquel que, al haber sido hombre, experimenta la angustia, la duda y la desesperación. La humanidad de Cristo, en este sentido, se convierte en un puente entre el ser humano y Dios. Cristo no representa una respuesta fácil ni una solución definitiva a la cuestión de la vida y la muerte, sino que, a través de su sacrificio, nos invita a vivir con la incertidumbre, con la duda, con la lucha interior. Unamuno también critica la visión dogmática y simplista de la religión, que pretende reducir a Dios a un conjunto de dogmas inmutables. La verdadera fe, según el filósofo, no es una fe en un Dios fácilmente comprensible o reducible a fórmulas teológicas, sino una fe que mantiene la tensión, la contradicción y la paradoja. Esta fe no es un refugio seguro, sino un desafío constante que exige del individuo un esfuerzo de pensamiento, de reflexión y de lucha interior. En este capítulo, Unamuno también introduce la cuestión de la libertad humana y su relación con Dios. La libertad humana, para él, es esencial en la relación con lo divino. El ser humano debe ser libre para elegir creer en Dios, para enfrentarse a la incertidumbre y el sufrimiento con la posibilidad de encontrar una respuesta en su fe. La libertad humana no es simplemente la capacidad de elegir entre opciones, sino la capacidad de trascender la finitud de la vida y de alcanzar algo más allá de ella. La fe en Dios, entonces, es inseparable de la libertad humana, que da sentido a la existencia, incluso en medio de la angustia y la muerte. Este capítulo se cierra con una reflexión sobre la fe como un acto personal e intransferible. La fe en Dios no es algo que se pueda imponer desde afuera, sino que debe surgir del interior del individuo. La relación con Dios es una experiencia única que cada ser humano debe vivir de manera propia y singular. La fe es un acto de autenticidad, un acto en el que el ser humano se enfrenta cara a cara con su propia finitud, con su propia vulnerabilidad, y con la posibilidad de encontrar un sentido en medio de la contradicción. La fe en Dios, para Unamuno, no es un consuelo fácil ni una evasión de la realidad. Es un acto de lucha y de tensión constante, una fe que surge de la duda y que está marcada por la contradicción. La relación con Dios no es una respuesta definitiva,
sino una pregunta abierta, un desafío existencial que se enfrenta a las angustias y contradicciones de la vida humana. La fe en Dios es, en última instancia, una forma de resistir a la muerte y de dar sentido a la existencia, pero nunca sin reconocer la fragilidad y la incertidumbre que caracterizan la experiencia humana. Capítulo 5. El pecado. El quinto capítulo de la fe de Unamuno nos lleva a una reflexión profunda sobre la noción de pecado, que será tratada no solo desde una perspectiva teológica, sino como una cuestión existencial y filosófica central en la vida humana. A lo largo del capítulo, Unamuno explora las complejidades de esta noción y cómo se relaciona con la condición humana, la culpa, la libertad, y la relación del hombre con Dios. El pecado, para Unamuno, no puede ser entendido simplemente como una transgresión moral o una ofensa a la ley divina, sino como una manifestación de la contradicción interna que habita en cada ser humano. En lugar de ser solo un acto de desobediencia hacia Dios, el pecado es una manifestación de la incompletitud y la fragilidad del ser humano frente a su propia naturaleza y frente a Dios mismo. De acuerdo con esta visión, el pecado no es solo un acto de rebelión, sino una muestra de la lucha interna entre el deseo de alcanzar la perfección y la inevitabilidad de la imperfección humana. Unamuno comienza este capítulo analizando el concepto tradicional del pecado, especialmente el pecado original, y lo pone en perspectiva con la realidad humana. En la visión cristiana tradicional, el pecado original es el acto primordial de desobediencia de Adán y Eva, que introdujo el mal en el mundo y condenó a la humanidad a una vida de sufrimiento y alejamiento de Dios. Sin embargo, Unamuno propone una visión más existencial de este concepto. Según él, el pecado original no debe verse únicamente como una mancha moral que se transmite de generación en generación, sino como una forma de comprender la existencia humana. Es el reconocimiento de la fragilidad humana, de que la humanidad, por su propia naturaleza, está destinada a la lucha y al sufrimiento. La noción de pecado, en este sentido, se convierte en una especie de espejo de la condición humana. Es el reconocimiento de la incapacidad del ser humano para alcanzar la perfección, para ser completamente recto o completamente bueno, para vivir sin contradicciones internas. El pecado no es solo un quebranto moral, sino una expresión de la tensión existencial que vive el individuo entre el bien y el mal, entre la aspiración a la santidad y la inevitabilidad de la caída. En el transcurso de este capítulo, Unamuno también explora cómo el pecado está relacionado con el concepto de culpa. Para él, el pecado y la culpa no son solo cuestiones externas, que dependen de lo que uno hace frente a Dios o frente a los demás, sino que son parte de la experiencia interna del individuo. El pecado implica una lucha interior, una conciencia de la imperfección y la insuficiencia propias. El ser humano, por su propia naturaleza, es consciente de su capacidad para el mal y, por lo tanto, vive bajo una constante carga de culpa. Unamuno pone énfasis en que la culpa no es solo una cuestión moral o religiosa, sino un fenómeno profundamente existencial. La culpa no se agota en el hecho de haber hecho algo malo, sino que se extiende a la propia conciencia de la finitud humana. Al comprender que somos incapaces de alcanzar la perfección, que estamos destinados a la lucha y al sufrimiento, la culpa se convierte en una especie de condición humana, una sombra que acompaña al hombre en su caminar por el mundo. La culpa no se disipa con el arrepentimiento o la expiación, sino que es inherente al ser humano. Unamuno también discute en este capítulo la noción de libertad humana y su relación con el pecado. Para el filósofo, la libertad es un aspecto esencial de la existencia humana, pero esta libertad no se presenta como una bendición simple, sino como una carga, ya que el ser humano tiene la libertad de pecar, de elegir el mal, y con ello, la libertad de caer en la contradicción. El pecado, entonces, no es solo un acto de desobediencia, sino una afirmación de la libertad humana frente a la autoridad divina. La libertad del ser humano se manifiesta en su capacidad para elegir el pecado, pero esta libertad también lo condena, porque no puede evitar la carga de la culpa que viene con el pecado. La reflexión sobre el pecado, en Unamuno, no es un llamamiento a la resignación o la condena, sino una invitación a una toma de conciencia más profunda sobre la existencia humana. El pecado es una parte constitutiva de la lucha interior del ser humano, de su conflicto entre el deseo de alcanzar la perfección y la imposibilidad de lograrla. En este sentido, el pecado refleja la condición humana misma. El hombre es consciente de su finitud, de sus limitaciones, de su fragilidad ante la muerte, y por ello, el pecado es una constante presencia en su vida, algo que está vinculado con la libertad, con la elección y con la angustia existencial. Al analizar el pecado, Unamuno va más allá de una visión moralista y ofrece una interpretación más filosófica y existencial. En su enfoque,
El pecado no es solo una transgresión ante un orden divino, sino una expresión de la lucha interna y de la contradicción humana, un recordatorio de la imposibilidad de alcanzar la perfección y de la necesidad de vivir con las tensiones que esta realidad implica. Unamuno, en sus reflexiones, también destaca la importancia del arrepentimiento como parte de la experiencia humana, aunque no en un sentido simple o superficial. El arrepentimiento no es simplemente un acto de pedir perdón, sino una toma de conciencia profunda de la propia imperfección y de la necesidad de vivir con esa imperfección. No hay una curación del pecado, sino una aceptación de la contradicción interna que lo acompaña. A lo largo de este capítulo, Unamuno vuelve a poner el foco en la relación entre el hombre y Dios. El pecado no separa al hombre de Dios en un sentido absoluto, sino que, en su lucha con la culpa, el hombre se acerca a Dios, buscando en él un consuelo, una respuesta, una posibilidad de trascender su propia imperfección. Dios, en la visión de Unamuno, no es un juez distante que condena, sino una presencia activa que invita al hombre a reconocer su propia fragilidad y a encontrar en esa fragilidad una forma de salvación. Finalmente, el capítulo concluye con una reflexión sobre el sufrimiento humano y su conexión con el pecado. El sufrimiento, para Unamuno, es una parte integral de la vida humana, una consecuencia de la condición finita del ser humano. Pero el sufrimiento no es una condena, sino una oportunidad para comprender la propia humanidad, para acercarse a Dios y a los demás, y para aceptar las contradicciones y las imperfecciones que caracterizan la existencia humana. El pecado, en la obra de Unamuno, es mucho más que un simple acto moral. Es una expresión de la condición humana, una manifestación de la lucha interna entre la aspiración a la perfección y la realidad de la imperfección. El pecado está profundamente vinculado con la libertad humana y la culpa, y refleja la contradicción inherente a la existencia humana. No es algo que pueda ser fácilmente superado, sino algo que debe ser aceptado y vivido como parte de la experiencia humana. La relación con Dios, en este sentido, no es de condena, sino de entendimiento y de reconocimiento de la fragilidad humana, que es la que permite al hombre acercarse a lo divino. Capítulo 6. La fe. En este capítulo, Miguel de Unamuno realiza una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe, entendida no solo en su aspecto religioso, sino también en su dimensión humana y existencial. Para él, la fe no es simplemente una adhesión a un conjunto de dogmas o creencias impuestas desde afuera, sino una cuestión de confianza personal y una necesidad interna que se relaciona con el ser humano mismo, con sus angustias, dudas y luchas existenciales. Unamuno comienza el capítulo contrastando la fe con la razón. Mientras que la razón busca certezas, evidencias y explicaciones claras, la fe se mueve en el ámbito de lo incierto, lo intangible y lo irracional. Sin embargo, Unamuno no ve esta dicotomía como una contradicción, sino como una parte integral de la condición humana. La razón puede dudar, pero la fe es, por naturaleza, la aceptación de lo que no puede ser demostrado, de lo que escapa a la comprensión lógica. Así, en su análisis, la fe es presentada como una respuesta frente a la incertidumbre existencial, una respuesta ante lo que no se puede conocer ni controlar. A lo largo del capítulo, Unamuno aborda una de las ideas centrales de su obra: la fe no es simplemente un acto pasivo, sino una lucha constante. La verdadera fe, según él, es una fe que se vive en la duda, una fe que no se encuentra en la certeza, sino en la inseguridad. Para Unamuno, la fe no es la ausencia de duda, sino su aceptación y su superación. En este sentido, la fe es una forma de enfrentarse a la vida con valentía, a pesar de las preguntas sin respuesta, de las incertidumbres y de las contradicciones que forman parte de la existencia humana. Unamuno también vincula la fe con la necesidad de trascendencia que habita en el ser humano. Para el filósofo, el hombre no puede concebir su existencia sin aspirar a algo más allá de sí mismo. La fe, entonces, se convierte en un medio para superar el temor a la muerte, el miedo al vacío y a la finitud. En lugar de ser una negación de la razón, la fe se presenta como una afirmación de la vida, como una forma de darle sentido a la existencia humana, que de otro modo parecería limitada y sin propósito. La cuestión de la inmortalidad, que había sido un tema recurrente en los capítulos anteriores, se entrelaza nuevamente en este capítulo, pues Unamuno sostiene que la fe en la vida eterna es una necesidad humana. La inmortalidad no es solo un dogma teológico, sino una cuestión que responde a una necesidad existencial. El ser humano no puede concebir su vida como un ciclo finito. La fe en la vida eterna es la esperanza que da sentido a la existencia, que ofrece un consuelo frente a la angustia de la muerte. A lo largo de su reflexión,
Unamuno también señala que la fe no se trata solo de una creencia individual, sino que está vinculada a la comunidad. Aunque la fe es un acto personal, se alimenta y se refuerza a través de la comunidad religiosa, en la que el individuo se siente apoyado y acompañado en su lucha por mantener la fe viva. Esta comunidad no debe ser entendida como una mera institución, sino como una red de seres humanos que comparten su vulnerabilidad y su esperanza, y que se enfrentan juntos a las preguntas más profundas sobre la vida, la muerte y el destino. El autor critica también las concepciones de la fe que la ven exclusivamente como un acto de conformidad o de sumisión. En lugar de ser algo que tranquiliza al individuo y lo lleva a aceptar la situación sin cuestionamientos, Unamuno considera que la fe debe ser una fe vivida en la tensión, en el sufrimiento, en la lucha constante contra la desesperación. No se trata de una fe pasiva, sino de una fe activa, que desafía las certezas del mundo material y se enfrenta a la fragilidad humana. La fe, entonces, no es un medio para resolver todos los problemas o para eliminar las dudas. Es, por el contrario, una forma de vivir con las dudas, de reconocerlas y aceptarlas como parte de la condición humana. La verdadera fe no está en la certeza, sino en la aceptación de la incertidumbre, en la capacidad de caminar hacia el futuro sin tener todas las respuestas. Esta perspectiva convierte la fe en una fuerza que permite a las personas sobrellevar la angustia existencial, enfrentarse al sufrimiento de la vida y continuar luchando por un sentido en medio de la confusión. Además, Unamuno plantea que la fe tiene un carácter profundamente humano porque responde a la necesidad de encontrar una conexión con algo superior, algo más grande que el individuo. Esta necesidad de trascendencia es parte de lo que hace al ser humano único, y la fe es la forma en que el hombre trata de satisfacer esa necesidad. La fe, en este sentido, no es una simple creencia, sino una respuesta a la pregunta fundamental sobre el sentido de la vida. Finalmente, en este capítulo Unamuno reflexiona sobre el papel de la fe en la vida cotidiana y cómo ésta se traduce en actos concretos. La fe no se expresa solo en palabras o rituales, sino en el comportamiento diario del individuo, en sus decisiones, en su forma de enfrentar las dificultades de la vida. La fe genuina es aquella que se demuestra en la acción, en la forma en que el individuo elige vivir en medio de las contradicciones y la incertidumbre. El capítulo 6 de la fe es una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe, no solo desde un punto de vista religioso, sino también filosófico y existencial. Unamuno ve la fe como una respuesta a las angustias de la vida humana, como una forma de afrontar la incertidumbre, el sufrimiento y el miedo a la muerte. La verdadera fe no es la ausencia de duda, sino la lucha constante en medio de la duda. La fe, en su perspectiva, es un acto activo, lleno de tensión, que permite al ser humano continuar en su búsqueda de sentido, a pesar de las contradicciones de la existencia. Capítulo 7. La lucha interior. En este capítulo, Unamuno nos invita a adentrarnos en la compleja experiencia de la lucha interior que implica la fe. Para él, la vida humana está marcada por una continua tensión entre las diversas fuerzas que habitan en nuestro ser: la razón, la emoción, la voluntad y la fe misma. La fe, según el filósofo, no es algo que se alcanza de manera sencilla ni estable, sino que es el resultado de una constante lucha interna entre la certeza y la duda, la seguridad y la inseguridad, la razón y el sentimiento. Unamuno comienza reflexionando sobre el carácter contradictorio del ser humano, cuya naturaleza se encuentra dividida entre dos polos opuestos. Por un lado, está la razón, que siempre busca explicaciones y certezas. La razón es lógica, estructurada, orientada hacia la comprensión del mundo a través de hechos comprobables. Por otro lado, está la fe, que no depende de la razón, sino de una confianza en lo que no puede ser demostrado, en lo que se escapa a la comprensión humana. Aquí, Unamuno resalta que la fe no es un complemento de la razón, sino un antagonista de ella, que desafía la lógica y la evidencia. El autor también sostiene que esta lucha entre razón y fe no es algo superficial o pasajero. Más bien, se trata de una lucha que está en el núcleo mismo de nuestra existencia. La fe no es solo un acto religioso, sino una respuesta a la contradicción fundamental de la vida humana, la necesidad de hallar sentido en un mundo que, por naturaleza, está marcado por la incertidumbre y el sufrimiento. La fe es, entonces, un intento por dar un propósito a nuestra vida, por construir un sentido en medio del caos existencial. Esta lucha interna se expresa en la forma en que el ser humano se enfrenta a las preguntas trascendentales de la vida. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué nos espera después de la muerte? Las respuestas que nos da la razón son insatisfactorias,
porque no pueden darnos certezas absolutas sobre el origen de nuestra existencia ni sobre nuestro destino final. Por eso, Unamuno argumenta que la razón, aunque valiosa, no puede darnos la paz interior que tanto anhelamos. Aquí es donde entra en juego la fe. La fe, como nos dice Unamuno, es la respuesta que el ser humano da a la angustia existencial. Es una forma de abrazar la incertidumbre y, al mismo tiempo, de dar un paso hacia la esperanza. A diferencia de la razón, que se limita a lo que puede ser probado, la fe nos permite ir más allá, a lo desconocido, a lo invisible. Sin embargo, Unamuno señala que esta fe no es una fe ciega o irracional, sino que es una fe que vive en la duda y en la tensión. La fe auténtica es la que persiste a pesar de la duda, la que se mantiene firme incluso cuando las respuestas no llegan. En este capítulo, Unamuno también aborda la importancia del sufrimiento en la lucha interior del ser humano. La vida, según él, está plagada de sufrimiento, de incertidumbre y de contradicciones. Sin embargo, el sufrimiento no es algo que deba ser evitado, sino comprendido y enfrentado. En lugar de tratar de escapar de las dificultades, el ser humano debe enfrentarlas de manera activa, a través de la fe. El sufrimiento, para Unamuno, tiene un valor transformador. Es a través del sufrimiento que la persona llega a una comprensión más profunda de sí misma y de la vida. Es importante destacar que la fe, según Unamuno, no se trata de una evasión de la realidad o de una negación del sufrimiento, sino de un reconocimiento de estos elementos en su totalidad. La fe no elimina las contradicciones de la vida, sino que las enfrenta y las integra, dándoles un significado. En este sentido, la fe es una actitud que permite al ser humano vivir con dignidad, a pesar de la angustia y el sufrimiento inherentes a la existencia. A lo largo del capítulo, Unamuno también reflexiona sobre la libertad humana en relación con la fe. El ser humano, aunque marcado por la lucha interna entre la razón y la fe, es libre de tomar sus decisiones. La fe, en este sentido, no es un don impuesto desde afuera, sino una elección personal que cada individuo debe hacer por sí mismo. Esta libertad es, para Unamuno, uno de los aspectos más fundamentales de la condición humana. La fe no es algo que se nos dé de manera pasiva, sino algo que debemos cultivar y reafirmar constantemente, a través de nuestra voluntad y nuestras decisiones. La lucha interior que describe Unamuno no es solo un conflicto de ideas, sino también un conflicto emocional y psicológico. La fe, en su visión, no es solo una cuestión de creencias, sino una experiencia vivida, una tensión constante que nos impulsa a buscar respuestas y significado. Es una lucha que se desarrolla en lo más profundo de nuestro ser, y que nunca termina. La fe verdadera es aquella que se mantiene viva precisamente en la contradicción, que se fortalece a través del sufrimiento y la duda. En resumen, el capítulo 7 de la fe de Unamuno nos invita a reflexionar sobre la profunda lucha interior que cada ser humano enfrenta al intentar encontrar sentido en la vida. La fe, lejos de ser una aceptación pasiva de lo que nos dicen, es una lucha constante, una forma de abrazar la incertidumbre y el sufrimiento mientras buscamos un propósito más grande. La lucha entre la razón y la fe es esencialmente humana, y es solo a través de esa lucha que podemos llegar a comprender verdaderamente la naturaleza de nuestra existencia y encontrar paz en medio de la angustia. El capítulo 7 de la fe nos enfrenta a la lucha interior que caracteriza la experiencia humana. Unamuno nos muestra que la fe no es algo sencillo ni fácil, sino una lucha constante entre las dudas y las certezas, entre el sufrimiento y la esperanza. La verdadera fe, según él, es la que se vive en medio de la contradicción, la que persiste en la incertidumbre y que nos impulsa a seguir buscando un propósito en un mundo lleno de desafíos. Capítulo 8. El conocimiento y la fe. En este capítulo, Unamuno aborda la relación entre el conocimiento y la fe, dos conceptos que, a primera vista, parecen estar en conflicto, pero que para él están profundamente entrelazados. La reflexión de Unamuno parte de la idea de que, a lo largo de la historia, la razón y la ciencia han intentado imponerse como las únicas formas válidas de conocer la verdad. En este contexto, la fe se ha visto muchas veces como algo irracional o irracionalizable, algo que no puede ser probado ni demostrado. Sin embargo, Unamuno sostiene que esta visión reduccionista del conocimiento no es suficiente para comprender la totalidad de la experiencia humana. Unamuno comienza este capítulo señalando que el conocimiento, tal como lo entendemos desde la perspectiva científica y racional, tiene limitaciones inherentes. La razón, aunque poderosa y necesaria, no es capaz de abarcar toda la complejidad de la existencia humana. En su análisis,
Unamuno afirma que el conocimiento científico y filosófico tiene como objeto lo que se puede medir, observar y clasificar. No obstante, hay dimensiones de la vida que se escapan a este tipo de conocimiento. Las pasiones, los sentimientos, la muerte, la eternidad, y lo que él llama la angustia existencial. Para Unamuno, la razón y el conocimiento no pueden dar cuenta de estas experiencias humanas profundas, que son fundamentales para la vida. Si solo nos limitamos al conocimiento racional, nos quedamos con una visión parcial de la realidad, incapaz de abordar los aspectos más existenciales de nuestra existencia. En este sentido, Unamuno defiende que la fe no solo no es incompatible con el conocimiento, sino que es necesaria para dar sentido a esos aspectos que no pueden ser explicados por la ciencia. La fe, entonces, no es una negación del conocimiento racional, sino una forma de conocimiento distinta, que se ocupa de la experiencia humana en su totalidad. La fe aborda lo que no puede ser demostrado, lo que está más allá de las evidencias. Unamuno subraya que la fe, lejos de ser una superstición irracional, tiene un carácter profundamente humano. Es una respuesta a las preguntas que no pueden ser respondidas por la razón. Es una forma de comprender lo incomprensible, de hallar sentido en lo incierto. Este capítulo también es una crítica a la tendencia moderna de desvalorizar la fe en favor de la razón. Para Unamuno, la fe no debe ser vista como una forma de escapatoria o como un refugio de la ignorancia. La fe no es la negación de la duda, sino su afirmación. La verdadera fe es consciente de la incertidumbre. Es una fe que lucha constantemente contra el vacío y la contradicción. En lugar de proporcionar certezas absolutas, la fe se alimenta de la pregunta y de la búsqueda. Es precisamente la ausencia de respuestas definitivas lo que le da a la fe su vitalidad. Unamuno también destaca la importancia de la fe para la acción humana. En su visión, la fe no es algo abstracto o teórico, sino que tiene implicaciones prácticas en la vida diaria. La fe, para él, es lo que da fuerza a la voluntad humana, lo que permite actuar incluso cuando no tenemos certeza absoluta sobre lo que estamos haciendo. La fe, entonces, no es solo un acto de pensamiento, sino también un impulso hacia la acción. En este sentido, Unamuno se aleja de una concepción pasiva de la fe. Para él, la fe es una energía que mueve a la persona a actuar con valentía, a afrontar los desafíos de la vida con determinación, a pesar de la incertidumbre que la acompaña. La fe no es una resignación, sino una forma de vivir plenamente, de abrazar la vida en su totalidad, con sus contradicciones, sus sufrimientos y sus momentos de éxtasis. Unamuno, a lo largo de este capítulo, también se adentra en la cuestión del sentido de la vida. Según él, la fe proporciona un marco que nos permite encontrar significado en medio de la confusión y la angustia. La vida humana está marcada por la finitud y la muerte, y, en este sentido, el conocimiento racional no puede ofrecer una respuesta definitiva a la pregunta por el sentido de la vida. La fe, en cambio, nos permite encontrar un propósito más allá de lo que es visible y comprobable, más allá de los límites de la razón. Este capítulo nos invita a cuestionar las fronteras entre el conocimiento racional y la fe. Unamuno no propone que dejemos de lado la razón, sino que reconozcamos sus limitaciones. En su lugar, sugiere que abramos nuestras mentes a una forma de conocimiento más amplia, una que esté dispuesta a aceptar la incertidumbre y la contradicción, y que se atreva a buscar respuestas en lugares que la razón no puede alcanzar. La fe, en última instancia, no es el opuesto del conocimiento, sino su complemento necesario, capaz de cubrir los vacíos que la razón no puede llenar. A lo largo del capítulo, Unamuno también hace una reflexión profunda sobre la vida como un proceso de continua búsqueda. El ser humano, en su opinión, nunca encuentra una respuesta definitiva a sus preguntas más profundas, pero esa misma falta de respuestas definitivas es lo que lo impulsa a seguir buscando, a seguir viviendo con pasión y determinación. La fe es el motor de esa búsqueda, el impulso que nos mueve a continuar, incluso cuando la razón no tiene todas las respuestas. En conclusión, el capítulo 8 de la fe de Unamuno se adentra en la relación compleja y profunda entre el conocimiento racional y la fe. Unamuno nos invita a ver la fe no como algo opuesto a la razón, sino como un complemento esencial para comprender lo que la razón no puede abarcar. La fe nos permite dar sentido a lo inexplicable, a lo desconocido, y nos impulsa a vivir con valentía, a actuar a pesar de la duda y a continuar buscando respuestas, incluso cuando esas respuestas parecen inalcanzables. El capítulo 8 de la fe destaca la importancia de la fe como un conocimiento diferente, que no se limita a lo que puede ser probado, sino que nos ofrece respuestas a las preguntas más profundas de la vida.
Unamuno nos invita a aceptar las limitaciones de la razón y a reconocer la fe como una forma válida de conocer el mundo y de vivir con sentido, en medio de la incertidumbre y la contradicción. Capítulo 9. La inmortalidad del alma. En este capítulo, Unamuno aborda uno de los temas más recurrentes y fundamentales en la filosofía y la teología, la inmortalidad del alma. Desde su perspectiva, la creencia en la inmortalidad no solo es una cuestión teológica o filosófica, sino una necesidad humana, una necesidad emocional y existencial. La inmortalidad del alma, para Unamuno, es el anhelo más profundo de la humanidad, la esperanza que da sentido a nuestra existencia ante la inevitabilidad de la muerte. Unamuno comienza este capítulo señalando que el pensamiento moderno, con su enfoque en el racionalismo y el cientificismo, ha hecho casi imposible la creencia en la inmortalidad del alma en su sentido tradicional. La ciencia, con su énfasis en lo comprobable y lo material, ha despojado a la inmortalidad de su fundamento religioso y espiritual. En lugar de vivir con la esperanza de una vida después de la muerte, el ser humano moderno se enfrenta a la angustia de la finitud, a la realidad de que su existencia es limitada y su vida, en última instancia, perecedera. A pesar de esto, Unamuno subraya que la necesidad de inmortalidad no desaparece con la negación racionalista. De hecho, el hombre moderno sigue sintiendo la necesidad de trascender la muerte, de encontrar un modo de continuar existiendo más allá de su vida física. Esta necesidad se manifiesta de manera diversa en las religiones, pero también en el arte, la cultura y la filosofía. La inmortalidad es un deseo insustituible de la conciencia humana, que no se resigna a la idea de que su existencia desaparezca por completo con la muerte. Sin embargo, Unamuno reconoce que la creencia en la inmortalidad del alma no puede ser probada científicamente. La razón no tiene la capacidad de verificar lo que sucede después de la muerte, lo que lleva a Unamuno a preguntarse, ¿por qué insistir en la inmortalidad? ¿No sería más sabio aceptar que la muerte es el final de todo? La respuesta de Unamuno es que esta negación de la inmortalidad no satisface el deseo más profundo del hombre. La humanidad no puede vivir plenamente con la conciencia de que su vida es simplemente un breve parpadeo en la historia, una chispa que se apaga sin dejar rastro. La creencia en la inmortalidad no es un lujo o una ilusión, sino una necesidad, una condición esencial para que el hombre pueda vivir con plenitud. Aquí, Unamuno introduce una distinción importante. No está interesado en una inmortalidad basada en la reencarnación o en la existencia eterna de la conciencia personal tal como la conocemos. En lugar de eso, Unamuno aboga por una inmortalidad que se encuentra en la continuidad del ser, una inmortalidad que no depende del conocimiento exacto de lo que sucederá, sino de la esperanza misma de que la muerte no es el final total. Para Unamuno, el alma humana está marcada por una sed de eternidad que no puede ser saciada por la razón o la lógica. Es una necesidad emocional más que intelectual, una necesidad de significado que trasciende el límite de la vida física. La inmortalidad del alma, entonces, es la esperanza de que nuestro ser no se disuelve en la nada, sino que continúa de alguna manera. A lo largo de este capítulo, Unamuno también hace una crítica a las visiones tradicionales de la inmortalidad. La concepción clásica, de la que se hizo eco la religión cristiana, no es suficiente para satisfacer la angustia humana. El simple hecho de pensar en una vida después de la muerte, en términos de un cielo o un paraíso eterno, no resuelve la cuestión existencial del individuo que se enfrenta a la muerte de manera cotidiana. En cambio, Unamuno apuesta por una visión más visceral y directa de la inmortalidad, una que no esté basada en dogmas ni en expectativas simplistas, sino en una necesidad profunda de lo infinito que el ser humano no puede renunciar. Unamuno enfatiza la contradicción inherente en nuestra relación con la muerte. Por un lado, deseamos que nuestra existencia continúe más allá de la muerte. Por otro, nos enfrentamos al hecho de que no tenemos pruebas de esa inmortalidad. Esta tensión, para Unamuno, es una parte esencial de lo que significa ser humano. El hombre moderno se encuentra entre la fe en lo eterno y la razón que le niega ese consuelo, y esa lucha constante se convierte en un motor para su existencia. El autor también reflexiona sobre el concepto de eternidad. La eternidad, en su opinión, no es simplemente la extensión infinita de tiempo, sino una cualidad distinta, una forma de estar fuera del tiempo, una permanencia que no está ligada al concepto de permanencia tal como lo entendemos en nuestra experiencia cotidiana. La eternidad, en este sentido, no es simplemente el alargamiento de la vida, sino su transfiguración, una transformación de nuestra forma de existir. Además, Unamuno ofrece una crítica a la visión materialista de la muerte, que reduce el final de la vida a la desaparición total del ser humano. En su opinión,
esta concepción de la muerte niega la posibilidad de una dimensión espiritual, más allá de lo físico. Para él, la muerte no es simplemente el cese de las funciones biológicas, sino una puerta que puede llevar a otro estado de existencia, aunque no sepamos exactamente qué significa ese estado. En el contexto de esta reflexión, Unamuno también se enfrenta a la cuestión de la angustia que la muerte provoca. La angustia ante la finitud de la vida, ante la inevitabilidad de la muerte, es una característica de la condición humana. La negación de la inmortalidad es, según Unamuno, una forma de negar la realidad de esa angustia. Pero esta angustia no debe ser un motivo para resignarse, sino un estímulo para luchar por la vida y por la creencia en la eternidad. En conclusión, el capítulo 9 de la fe profundiza en la necesidad de la inmortalidad del alma. Para Unamuno, la inmortalidad no es solo una cuestión religiosa o filosófica, sino una necesidad existencial que forma parte de la naturaleza humana. La creencia en la inmortalidad del alma es la esperanza de que nuestra vida tiene un sentido que va más allá de su fin físico. Aunque no pueda ser comprobada racionalmente, esta esperanza sigue siendo fundamental para nuestra vida, para nuestra forma de ser y de vivir con dignidad. La lucha entre la razón y la fe, entre la finitud y la eternidad, es la que da forma a la experiencia humana. En este capítulo, Unamuno profundiza en la necesidad de la inmortalidad del alma, un deseo que va más allá de la razón y se convierte en un imperativo existencial. La creencia en la inmortalidad no solo satisface una necesidad teológica, sino que ofrece consuelo y esperanza en la lucha contra la muerte y la finitud de la vida. La inmortalidad, lejos de ser un dogma, se convierte en una necesidad humana, un motor que impulsa a vivir con significado. Capítulo 10. La fe religiosa y la razón. En este capítulo, Unamuno examina la relación entre la fe religiosa y la razón, dos fuerzas que históricamente han sido vistas como opuestas. Desde su perspectiva, la fe no puede ser reducida a una cuestión puramente racional, pero tampoco debe negarse completamente frente a la razón. La fe, según Unamuno, es un impulso irracional, pero no es irracionalidad. Es una forma de conocer que va más allá de la lógica y la evidencia, porque está ligada a la experiencia humana de la vida y de la muerte. Unamuno comienza por establecer que la fe religiosa no es una cuestión que se pueda resolver exclusivamente a través de la razón. La razón, por su naturaleza, es finita, limitada, y se basa en lo comprobable, en lo que puede ser demostrado a través de la experiencia o el análisis empírico. La fe, en cambio, se adentra en lo que no puede ser comprobado ni demostrado: el misterio de la existencia, la naturaleza de Dios, la vida después de la muerte. La razón se enfrenta a sus límites cuando se enfrenta a cuestiones que están más allá de la comprensión humana. Sin embargo, Unamuno no cae en el error de ver la razón como algo inútil o irrelevante. Por el contrario, defiende la importancia de la razón como un instrumento fundamental en la vida humana, pero afirma que la razón debe reconocer sus propios límites. La razón no puede responder a las preguntas más profundas y existenciales que nos afectan, como la cuestión de la vida eterna, el sentido de la existencia y la relación con lo divino. Estas preguntas no pueden ser resueltas únicamente con razonamientos lógicos o científicos. La fe, entonces, ocupa un lugar único en la vida humana, como una fuerza que trasciende la razón. No es un refugio de la ignorancia o de la superstición, como algunos filósofos y científicos han argumentado. En lugar de eso, la fe es una respuesta a la experiencia de la vida misma. Frente a la incertidumbre de la muerte, el sufrimiento y el vacío existencial, la fe ofrece un sentido, una esperanza que no puede ser ofrecida por la razón. Esta fe no es un acto ciego ni una aceptación irracional, sino una respuesta a la angustia humana ante lo que no se puede comprender. Unamuno también reflexiona sobre la fe religiosa como un acto de voluntad, un esfuerzo consciente del individuo para afirmar lo que no se puede demostrar ni entender completamente. La fe no es simplemente una aceptación pasiva de dogmas, sino una lucha constante, una afirmación personal y profundamente sentida frente a la incertidumbre y la duda. En este sentido, la fe religiosa se convierte en un acto de valentía. Es una decisión de vivir con esperanza, a pesar de la ausencia de certezas racionales. Es una respuesta al miedo y al dolor existencial. Una de las críticas que Unamuno realiza al racionalismo es que, al negar la fe, en realidad está empujando al ser humano a una desesperación existencial. Si todo está gobernado únicamente por la razón, si no existe nada más allá de lo que se puede conocer, entonces la vida pierde su sentido. La muerte se convierte en el final definitivo, y el sufrimiento humano es un absurdo sin consuelo. En este contexto, la razón,
lejos de liberar al hombre, lo encierra en una prisión de desesperanza. Para Unamuno, es la fe la que permite al ser humano seguir viviendo con dignidad, a pesar de la fatalidad de la muerte. Unamuno también reflexiona sobre el papel de la religión organizada en esta búsqueda de la fe. A pesar de que la religión oficial puede ofrecer consuelo a muchos, Unamuno advierte que la verdadera fe no puede ser simplemente un acto de conformidad con dogmas impuestos desde fuera. La fe genuina, según él, es algo que debe nacer del individuo, que debe ser una lucha personal con la duda, la incertidumbre y el sufrimiento. La fe religiosa, entonces, no es una sumisión ciega a las autoridades eclesiásticas ni una simple aceptación de los preceptos religiosos, sino una experiencia vivida y personal, una conexión directa con lo divino. En el mismo sentido, Unamuno rechaza las visiones de la fe que buscan una solución definitiva o una respuesta cómoda. La fe no es un medio para eliminar las preguntas, sino para vivir con ellas, para enfrentarse a la angustia de la vida con valentía. La fe religiosa es, para Unamuno, un compromiso personal que trasciende los límites de la razón y se convierte en un impulso vital. No se trata de tener respuestas definitivas, sino de abrazar la incertidumbre con un sentido de propósito y esperanza. Al final del capítulo, Unamuno hace una afirmación fundamental: la fe religiosa es necesaria para que el hombre pueda vivir plenamente. La razón puede brindarnos muchas respuestas sobre el mundo físico, pero no puede ofrecernos respuestas satisfactorias sobre los aspectos más profundos de la vida. La fe, en su forma más pura, es la que permite al hombre soportar la angustia de la muerte y la finitud, proporcionándole un sentido de eternidad y esperanza. La fe religiosa, por lo tanto, no es un complemento de la razón, sino una necesidad fundamental para la existencia humana. En este capítulo, Unamuno reflexiona sobre la compleja relación entre la fe religiosa y la razón. Para él, la fe no es algo que se pueda reducir a la lógica o la demostración racional, sino que es una necesidad humana que surge frente a la incertidumbre existencial. La fe ofrece un sentido más allá de lo que la razón puede explicar, brindando esperanza frente a la muerte y el sufrimiento. Es un acto de voluntad y valentía que se enfrenta a la angustia de la finitud humana y proporciona un consuelo que la razón no puede dar. La fe religiosa, según Unamuno, es necesaria para que el ser humano pueda vivir con dignidad y propósito. Capítulo 11. La fe en la eternidad y el miedo a la muerte. Miguel de Unamuno dedica este capítulo a un tema que atraviesa toda su obra: la muerte y su relación con la fe, particularmente la fe en la eternidad. Para Unamuno, la muerte no es un hecho biológico aislado, sino un fenómeno que pone en evidencia las contradicciones y los dilemas más profundos del ser humano. La conciencia de la muerte, con su inminencia y su irremediabilidad, plantea una cuestión existencial que desafía las categorías racionales y científicas. Enfrentado a esta realidad, el ser humano se ve obligado a buscar algo más allá de lo que la razón puede ofrecer, algo que le dé sentido a su vida y lo libere del terror que provoca la muerte. Aquí entra en juego la fe. Unamuno comienza el capítulo planteando la angustia humana ante la muerte, un temor que no desaparece incluso con los avances del conocimiento científico. La ciencia, al desentrañar los misterios del universo y de la naturaleza, no ha logrado aliviar el miedo fundamental que acompaña a la finitud humana, el temor a desaparecer, a ser reducido a nada. La razón, lejos de consolar, aumenta esta angustia porque, al enfrentar la mortalidad de manera racional, el ser humano se da cuenta de que no hay respuesta definitiva sobre lo que ocurre después de la muerte. La ciencia, por más que pueda explicar el fenómeno biológico de la muerte, no ofrece una respuesta al misterio trascendental que plantea. Este vacío de respuesta se convierte en una profunda crisis existencial. Si la muerte es el fin definitivo, ¿qué sentido tiene la vida? Si todo lo que hacemos, amamos y buscamos desaparece con nuestra muerte, ¿de qué sirve la existencia humana? Aquí es donde Unamuno introduce la fe, no como un consuelo vacío o una ilusión mística, sino como una respuesta vital, una necesidad del ser humano. La fe, en su sentido más profundo, es la única forma de responder al enigma de la muerte. La fe en la eternidad, en una vida después de la muerte, se convierte en la única solución posible ante la angustia de la finitud. Para Unamuno, el ser humano no puede resignarse a la idea de que su vida no tiene propósito más allá de la muerte. Esta fe no es una creencia intelectual ni una aceptación dogmática de principios religiosos, sino una necesidad profunda e inherente a la condición humana. La fe en la vida eterna es una rebelión contra la muerte, una afirmación de la vida frente a la destrucción definitiva que impone la muerte. Sin esta fe, la vida pierde su significado,
pues todo esfuerzo, todo sufrimiento, se vería aniquilado en el momento de la muerte. Unamuno, en este capítulo, se enfrenta directamente a la contradicción que plantea la fe en la eternidad. La razón humana, en su afán de comprender el mundo a través de los sentidos y la lógica, no puede aceptar la idea de lo eterno. Lo eterno, por su propia naturaleza, no puede ser captado por la razón, que está limitada al tiempo y al espacio. La fe, entonces, entra en conflicto con la razón, y sin embargo, para Unamuno, es en esa contradicción donde se encuentra la esencia de la fe. La fe no es una proposición racional, sino un acto de voluntad. Es una decisión del ser humano de mantener viva la esperanza en lo que no puede ser comprendido ni demostrado. La fe religiosa, por tanto, no es una fuga de la razón, sino una afirmación activa de la vida que, en su finitud, se rebela contra la muerte. A lo largo del capítulo, Unamuno reflexiona sobre el papel de la razón y la fe. La razón, incapaz de encontrar una respuesta satisfactoria a la pregunta sobre la eternidad, se ve impotente ante la muerte. Por más que el ser humano pueda entender la naturaleza de la muerte desde un punto de vista biológico, este entendimiento no resuelve el problema existencial. La razón está vinculada al tiempo, al espacio, al cuerpo, y por lo tanto, está limitada a lo finito. La fe, en cambio, se coloca fuera de estas limitaciones. La fe en la eternidad es una respuesta que no depende de la razón, sino de un acto de confianza en algo más allá del alcance humano. El miedo a la muerte se vuelve, entonces, un motor de la fe. La conciencia de la muerte, al ser una amenaza constante, genera una necesidad de encontrar algo más allá de ella. Si la muerte es el fin de la vida, entonces la vida pierde su sentido. Pero si la muerte es solo una transición, un paso hacia otro estado, entonces la vida adquiere un significado más profundo, pues lo que uno haga en la vida tiene una trascendencia más allá del límite temporal. En este sentido, Unamuno reconoce que la fe en la eternidad no es una forma de escapar de la muerte, sino de enfrentarse a ella. Es una lucha contra la nada, un grito por afirmar la vida ante la amenaza del fin. Unamuno también aborda la relación entre la fe religiosa y las diferentes concepciones de la eternidad. Si bien la fe cristiana ofrece una visión particular de la vida después de la muerte, Unamuno no limita la cuestión de la eternidad a un único marco religioso. La fe en lo eterno es una necesidad humana universal, aunque las formas en que esta fe se expresa pueden variar. Lo importante es la afirmación de la existencia más allá de la muerte, la idea de que la vida tiene un propósito que trasciende el tiempo limitado de la existencia física. A lo largo del capítulo, Unamuno muestra que la fe en la eternidad no está exenta de dudas. La fe no es una certeza absoluta, sino una aceptación de la incertidumbre. En lugar de ofrecer respuestas definitivas, la fe en la eternidad da sentido a la vida en medio de la incertidumbre. La fe religiosa no requiere pruebas, sino un compromiso con lo que está más allá del conocimiento racional. En este sentido, la fe es una forma de valentía. La fe en la eternidad es una afirmación de la vida que no se somete al miedo a la muerte, sino que lo enfrenta con esperanza. Al final del capítulo, Unamuno reflexiona sobre la paradoja de la fe. La fe en la eternidad es, en última instancia, una afirmación de la vida. El ser humano necesita creer que su existencia tiene un propósito que va más allá de la muerte. Sin esta fe, la vida se ve reducida a una experiencia vacía, sin valor ni significado. La fe en la eternidad, aunque no pueda ser comprobada, es la única forma de dar sentido a la vida humana frente a la muerte. Es una necesidad espiritual, una necesidad existencial que permite al ser humano superar la finitud de su existencia. En este capítulo, Unamuno ofrece una profunda reflexión sobre la fe en la eternidad y su relación con el miedo a la muerte. La muerte, al ser un hecho ineludible, plantea la necesidad de encontrar un sentido más allá de la finitud de la vida. La fe en la eternidad es la única respuesta que puede dar consuelo frente a la angustia existencial. Aunque la razón no pueda comprender lo eterno, la fe se convierte en la afirmación de la vida frente a la muerte. Esta fe, aunque llena de dudas, es lo que permite al ser humano seguir adelante, luchando contra la nada y buscando un propósito trascendental. Capítulo 12. La fe como lucha interna. El capítulo 12 de la fe se adentra nuevamente en la tensión entre la razón y la fe, pero con un enfoque más centrado en la lucha interna del individuo que busca reconciliar estas dos dimensiones aparentemente opuestas. Unamuno, fiel a su estilo, nos ofrece una reflexión sobre la contradicción fundamental de la vida humana, cómo el ser humano está obligado a vivir con la incertidumbre y la contradicción interna,
especialmente cuando se enfrenta al misterio de la muerte y a la posibilidad de la eternidad. Desde el inicio del capítulo, Unamuno destaca la lucha interna que experimenta todo ser humano cuando se enfrenta a la necesidad de creer, pero al mismo tiempo, a la desconfianza que suscita la fe. El hombre racional, que ha sido formado en el dominio de la lógica y el conocimiento empírico, se ve desbordado por el llamado de lo sobrenatural, lo eterno y lo inefable. La razón le susurra que todo lo que no puede ser explicado por los sentidos no existe, pero, al mismo tiempo, el corazón humano siente la necesidad de algo más allá de lo inmediato y lo finito. Esta es la contradicción central. La fe, que no puede ser captada por la razón, surge en un espacio en el que la mente se siente incapaz de hallar respuestas. Unamuno describe esta lucha como una batalla interna. El ser humano, enfrentado al sufrimiento y a la certeza de su propia mortalidad, siente el impulso de creer en algo eterno, algo que le dé consuelo y significado. Pero en cuanto se acerca a la idea de la eternidad, la razón le recuerda la imposibilidad de una vida eterna. El pensamiento racional considera la muerte como un final irreversible, una extinción sin retorno. Esta idea entra en conflicto con el deseo humano de trascender, de mantener su conciencia más allá de la muerte. La fe, según Unamuno, no surge como una solución fácil ni como un consuelo superficial. Por el contrario, la fe en la eternidad es una lucha constante, una aceptación del misterio que no puede ser resuelto. Es una afirmación de la vida que no se detiene ante el abismo de lo desconocido. El ser humano tiene la capacidad de desear la eternidad, pero también está limitado por su finitud. Así, el individuo se encuentra en un estado de constante tensión. Quiere creer en la eternidad, pero también sabe que nunca podrá comprenderla completamente. En este capítulo, Unamuno se refiere a la fe como un acto de voluntad más que como una conclusión lógica. La fe no es una certeza racional, sino una necesidad que brota del corazón del ser humano. En lugar de ser una creencia fundamentada en la lógica o la evidencia, la fe es una afirmación existencial que busca dar sentido a la vida frente a la muerte. Es una forma de resistencia, una afirmación de que la vida tiene un propósito más allá de lo que la razón puede comprender. Una de las ideas centrales de este capítulo es que la fe no es una aceptación pasiva, sino una lucha activa contra la desesperación. Para Unamuno, la fe religiosa es una forma de rebelión contra el vacío existencial. La lucha de la fe no es un acto de simple sumisión a lo desconocido, sino una confrontación directa con la finitud humana. La fe permite al ser humano vivir a pesar de la muerte, afirmando que la vida tiene un valor que trasciende el instante mortal. Unamuno también nos habla de la tensión entre la creencia en una vida eterna y la imposibilidad de saber con certeza si esa eternidad existe. La fe en la eternidad, entonces, no es una creencia fácil ni una forma de escapar del miedo, sino una afirmación del ser humano frente a la muerte. Esta fe es una necesidad vital que no tiene respuesta en el campo de la razón. Es una postura moral, una lucha por encontrar sentido en un mundo que parece carecer de él. El autor destaca la importancia de la incertidumbre en la fe. La fe verdadera no es aquella que se basa en certezas absolutas, sino la que es capaz de existir y de sostenerse en medio de la duda y la incertidumbre. En esta lucha interna, el ser humano no se resigna a la idea de la muerte definitiva, sino que, a pesar de no tener pruebas, decide seguir creyendo en lo eterno. La fe en la eternidad, entonces, no es una respuesta fácil, sino un acto de coraje y de perseverancia ante lo desconocido. A lo largo del capítulo, Unamuno hace una distinción crucial: la fe no es un conocimiento, sino una elección. El conocimiento tiene límites, mientras que la fe trasciende esos límites. La fe es un acto de confianza en algo que no puede ser comprobado, algo que no pertenece al ámbito de la razón. Esta dimensión de la fe, que se encuentra más allá de la lógica y de las pruebas empíricas, es lo que la convierte en un acto auténtico de libertad humana. La fe, según Unamuno, no se trata de una respuesta a un enigma filosófico, sino de una afirmación vital. El ser humano, enfrentado a la muerte, se ve forzado a buscar algo más allá de la finitud, algo que dé sentido a su existencia. Y, en ese acto de búsqueda, la fe se convierte en una necesidad. La fe no es una teoría o una doctrina, sino una fuerza que impulsa al ser humano a seguir adelante, a vivir con esperanza a pesar de la imposibilidad de conocer la verdad última. Al final del capítulo, Unamuno plantea que la fe verdadera no es una solución fácil, sino una decisión constante que debe ser reafirmada cada día. La lucha interna que caracteriza la vida humana no tiene fin, y la fe es un recurso fundamental para enfrentarla.
El ser humano vive en un mundo lleno de dudas y contradicciones, pero la fe le permite sostenerse y encontrar significado en medio de la incertidumbre. El capítulo 12 de la fe profundiza en la lucha interna del ser humano frente a la muerte y la eternidad. Unamuno describe la fe como una respuesta no racional, sino existencial, ante la angustia de la finitud. La fe no surge como una solución fácil, sino como un acto de voluntad y resistencia contra la desesperación. La fe en la eternidad, aunque llena de incertidumbre, es la que permite al ser humano darle sentido a su vida, desafiando la muerte y la inexistencia. La lucha por la fe es, en última instancia, la lucha por la vida misma. Capítulo 13. La fe en el hombre y en la vida. En este capítulo 13, Unamuno da un paso más en su reflexión sobre la fe, moviéndose ahora hacia una concepción de la fe que no solo se refiere a lo trascendental, sino a la fe en el ser humano y en su capacidad de vivir plenamente, a pesar de las limitaciones que la vida misma le impone. El filósofo, después de explorar las tensiones entre la razón y la fe en la eternidad, se dedica a reflexionar sobre la importancia de la fe en la vida cotidiana, en el hombre concreto que enfrenta sus propios dilemas existenciales. A lo largo de este capítulo, Unamuno desarrolla una crítica a una visión de la vida que se ha vuelto demasiado racionalista y mecanicista. De acuerdo con él, la vida no es solo un fenómeno biológico ni un proceso natural gobernado por leyes fijas, sino que tiene un componente de lucha, de incertidumbre y de angustia, que solo puede ser comprendido plenamente si se lo enfrenta con una actitud de fe. Para Unamuno, la fe en la vida no se refiere únicamente a una creencia religiosa, sino también a un acto de esperanza y de afirmación frente a la lucha cotidiana. La necesidad de la fe en el hombre. El capítulo inicia con Unamuno subrayando que, si bien la fe religiosa puede ser un camino hacia la trascendencia, la fe en el hombre y en su capacidad de ser algo más allá de sus limitaciones es igualmente crucial. De hecho, para Unamuno, la fe no es solo algo que se dirige a lo divino, sino que se trata también de una fe que se dirige al propio ser humano, a su capacidad para superar los obstáculos de la vida y para afirmar su existencia, aun cuando se enfrenta a lo desconocido y a lo incierto. La fe en el hombre, según Unamuno, tiene que ver con la confianza en la libertad y en la capacidad de hacer frente a las dificultades que la vida presenta. Esta fe en el ser humano no es ingenua, ni ciega, sino que surge del reconocimiento de las contradicciones inherentes a la vida humana. El hombre es consciente de su fragilidad, de sus miedos y limitaciones, pero es precisamente en medio de esa fragilidad donde nace su capacidad de ser y de actuar. La fe en el hombre, entonces, no es la creencia de que el hombre es perfecto, sino la convicción de que, a pesar de sus defectos, su lucha por existir tiene un valor incalculable. Unamuno hace un llamado a no rendirse ante la vida tal como es, sino a afirmar la existencia en medio del caos y la incertidumbre. La fe en el hombre es la que lo impulsa a no sucumbir ante la desesperación, sino a luchar por encontrar un propósito en su vida, por dar sentido a su existencia, incluso si no puede encontrar respuestas definitivas a las preguntas que le atormentan. La fe como resistencia ante la muerte. Otro aspecto clave que Unamuno desarrolla en este capítulo es el papel crucial de la fe en la resistencia ante la muerte. La muerte es, para Unamuno, uno de los temas más angustiosos y definitivos de la existencia humana. Todos los seres humanos se enfrentan a la inevitabilidad de su fin, y esa certeza es lo que da forma a la desesperación existencial. Sin embargo, Unamuno subraya que, a pesar de esa certeza, el ser humano tiene la capacidad de resistir. La fe en la vida, en el valor de cada instante vivido, es lo que permite al hombre enfrentarse a la muerte con dignidad y coraje. La fe no elimina el miedo, pero le da sentido a la vida, haciendo que el individuo encuentre valor en la lucha diaria por existir. A lo largo del capítulo, Unamuno critica las visiones nihilistas de la existencia que ven la muerte como el fin definitivo, sin ningún tipo de trascendencia. Para Unamuno, la vida no es solo un proceso biológico que termina en la muerte, sino una afirmación constante de la voluntad de vivir, a pesar de la oscuridad que rodea al misterio de la muerte. Esta fe en la vida es, para Unamuno, un acto de valentía, un desafío contra la idea de que todo termina con la muerte. La fe como acto de libertad. Otro tema esencial en este capítulo es la relación entre fe y libertad. Unamuno argumenta que la fe es, ante todo, un acto de libertad. En un mundo donde las certezas parecen desmoronarse, la fe es la capacidad de tomar una decisión, de elegir creer en la vida, en la capacidad humana de seguir adelante. La fe no es un refugio ante las dificultades, sino una afirmación de libertad. Es un acto de volición, una elección de vivir más allá de las limitaciones del conocimiento y la razón. La fe,
entonces, es inseparable de la libertad humana. No se trata de un conocimiento racional, sino de un acto que trasciende la razón, en el que el individuo opta por creer y por afirmarse en medio de la incertidumbre. Unamuno hace un llamado a la libertad individual frente a las imposiciones de la razón y las estructuras externas. La verdadera libertad, según él, es la que se basa en la fe en uno mismo y en la capacidad humana de encontrar sentido en un mundo caótico. La lucha interna entre razón y fe. El capítulo concluye con una reflexión profunda sobre la lucha interna entre la razón y la fe. Unamuno sostiene que el ser humano se encuentra constantemente atrapado en esta tensión, y que no puede liberarse completamente de ella. La razón le dice que todo tiene un fin, que la muerte es el término inevitable de su existencia, pero la fe le impulsa a creer que puede haber algo más allá, que la vida tiene un propósito que trasciende la muerte. Para Unamuno, esta lucha interna es la esencia misma de la experiencia humana. No hay una respuesta definitiva ni una solución fácil. La fe no es una certeza, sino una lucha constante, una afirmación en medio de la incertidumbre. Al final, es esta lucha misma la que da forma a la existencia humana, a la vida llena de contradicciones, dudas y al mismo tiempo, de esperanzas. El capítulo 13 de la fe profundiza en la fe como una afirmación vital de la humanidad frente a la muerte y la incertidumbre. Unamuno nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe no solo como una creencia religiosa, sino como una forma de resistencia ante las dificultades de la vida. La fe en el hombre, en su capacidad para encontrar sentido y propósito, es lo que le da la fuerza para enfrentar su finitud. En un mundo lleno de contradicciones, la fe emerge como una elección libre y valiente que le otorga al ser humano la libertad de existir con dignidad, a pesar de lo desconocido. Capítulo 14. La fe y la incertidumbre de la vida. En este capítulo, Miguel de Unamuno profundiza en los dilemas existenciales que enfrenta el ser humano frente a la incertidumbre de la vida y la muerte. La fe, para Unamuno, no se presenta como una solución definitiva, sino como un mecanismo necesario para afrontar la constante inseguridad que caracteriza la condición humana. En lugar de ser un refugio seguro, la fe es una constante lucha ante la falta de certezas y la imposibilidad de alcanzar una verdad absoluta. La duda como condición humana. El capítulo comienza con una reflexión sobre la duda. Unamuno afirma que la duda es inherente al ser humano, y esta no debe ser vista como una debilidad, sino como una característica central de la existencia humana. Según Unamuno, el ser humano no puede vivir sin preguntar, sin dudar de sí mismo y del mundo que lo rodea. La duda es el motor de la reflexión y la búsqueda de sentido, pero también es lo que genera angustia. La vida humana está marcada por una constante incertidumbre, que se extiende más allá de las respuestas que podamos encontrar. Unamuno reconoce que la incertidumbre y la duda pueden llevar al individuo a un estado de desesperación, al sentir que todo carece de sentido. Sin embargo, también señala que la duda puede ser liberadora. La duda obliga al hombre a enfrentarse consigo mismo, a cuestionar su propia existencia y a hacer frente a lo inevitable, la muerte. La duda, en última instancia, puede ser una forma de libertad, porque permite que el individuo viva sin las cadenas de las certezas absolutas. La fe como respuesta a la duda. A medida que avanza el capítulo, Unamuno plantea la fe como una respuesta a la duda, aunque no una respuesta que borre la incertidumbre. La fe no es una certeza plena, sino una afirmación en medio de la duda. Para él, la fe es el modo en que el hombre hace frente a la fragilidad de su conocimiento y a la ambigüedad de su existencia. La fe, en este sentido, no elimina la duda, sino que la integra, la transforma en una fuerza vital que empuja al ser humano a seguir adelante. La fe no se refiere únicamente a una creencia religiosa, sino que Unamuno la ve como una actitud frente a la vida. Es la convicción de que, a pesar de todo lo incierto, el hombre debe continuar luchando, seguir buscando un propósito y un sentido en su vida, aunque nunca se logre encontrar una respuesta definitiva. La fe es, por lo tanto, una forma de resistencia. Resistencia ante la muerte, ante la injusticia, ante el absurdo de la vida misma. La lucha entre la razón y la fe. Unamuno también dedica una parte importante del capítulo a la constante lucha entre la razón y la fe. Para él, la razón es incapaz de dar una respuesta definitiva a las grandes preguntas de la vida. La razón, en su naturaleza lógica y estructurada, no puede abarcar la totalidad de la experiencia humana. La razón se enfrenta a los límites de lo que es comprensible, mientras que la fe acepta esos límites y el vacío que la razón no puede llenar. La razón busca certezas,
pero estas no pueden ser alcanzadas en cuestiones trascendentales. La fe, en cambio, es capaz de sostenerse en medio de la incertidumbre, en la constante búsqueda sin un final claro. Unamuno describe este enfrentamiento como un conflicto constante dentro del ser humano, que no tiene una resolución sencilla. La fe como afirmación de la vida. A lo largo del capítulo, Unamuno insiste en que la fe no debe ser entendida como un escape de la vida, sino como una afirmación de la vida misma, a pesar de sus contradicciones y sufrimientos. La fe, más que una creencia en una vida después de la muerte, es una afirmación del valor de la vida en el presente, un reconocimiento de la importancia de vivir plenamente a pesar de la angustia y la incertidumbre. Unamuno critica a quienes ven la vida solo como un medio para alcanzar una recompensa en el más allá, pues considera que esta visión disminuye el valor de la existencia humana en el aquí y el ahora. Para él, la vida en sí misma, con todas sus luchas y contradicciones, es lo que debe ser afirmado con fe. La fe en la eternidad y en la inmortalidad. En una parte importante del capítulo, Unamuno aborda la cuestión de la inmortalidad y la eterna lucha del hombre contra la muerte. La muerte es, para él, la gran incógnita que atormenta la vida humana. La fe en la inmortalidad se convierte en una respuesta a este terror de la muerte, pero una respuesta que nunca puede eliminar completamente la duda. Para Unamuno, la fe en la inmortalidad es una forma de hacer frente a la angustia de la muerte. A pesar de que no existen pruebas racionales de la vida después de la muerte, la fe se presenta como una opción válida para mantener la esperanza. La fe en la inmortalidad no es, según Unamuno, una certeza absoluta, sino una elección existencial que el ser humano hace para sobrellevar el peso de la mortalidad. La necesidad de un sentido. Unamuno cierra el capítulo con una reflexión sobre la necesidad de que el ser humano encuentre un sentido a su vida. La vida, en su inmediatez, puede parecer vacía y absurda, pero la fe ofrece una posibilidad de encontrar un propósito, aunque nunca se logre una respuesta completa a todas las preguntas. La fe, entonces, se convierte en un acto de valentía. El ser humano tiene que vivir con la certeza de que nunca tendrá todas las respuestas, pero a pesar de ello, debe encontrar la manera de dar sentido a su existencia. La fe en la vida, en la humanidad y en la inmortalidad es un acto de afirmación frente al absurdo y la incertidumbre que acompañan a la existencia. En este capítulo 14, Unamuno nos invita a reflexionar sobre la relación entre la fe y la duda, proponiendo que la duda no debe ser vista como algo negativo, sino como una característica intrínseca de la condición humana. La fe, por su parte, no es una respuesta definitiva, sino una actitud ante la vida y la muerte. Es la capacidad de seguir adelante en medio de la incertidumbre, de resistir la angustia existencial y de afirmar la vida en su total complejidad. La lucha entre la razón y la fe, según Unamuno, es lo que define al ser humano en su búsqueda constante de sentido. Capítulo 15. La fe y la necesidad de una razón trascendental. En este capítulo, Miguel de Unamuno cierra una serie de reflexiones en torno a la tensión entre la fe y la razón, proponiendo una necesidad inherente al ser humano, la búsqueda de una razón que no se limite al plano material y físico, sino que abarque lo trascendental, lo metafísico. Unamuno invita a reconocer que la razón humana, por muy avanzada que sea, no puede explicar toda la realidad, sobre todo aquella que se escapa a los límites de la experiencia directa. La fe, en este sentido, se convierte en un complemento de la razón, una necesidad existencial para enfrentar la totalidad de la vida humana. La razón y sus límites. El capítulo comienza con una crítica a las pretensiones de la razón pura, que intenta comprender el mundo únicamente a través de los sentidos y la lógica. Unamuno considera que la razón, aunque útil en muchos aspectos de la vida cotidiana, no es suficiente para entender lo que está más allá de la percepción inmediata. La razón es eficaz para desentrañar los misterios de la naturaleza y el funcionamiento de los seres humanos en el plano físico, pero no tiene las herramientas necesarias para abordar las cuestiones metafísicas o espirituales. Según Unamuno, la razón, en su afán de eliminar la incertidumbre, tiende a cerrarse a lo inexplicable, lo incomprensible y lo misterioso. Pero el ser humano, aún enfrentado a los misterios de la vida y la muerte, sigue siendo un ser que busca una explicación más allá de lo tangible. Esta búsqueda no es una mera curiosidad intelectual, sino una necesidad existencial. Por eso, Unamuno plantea que la razón necesita ser complementada con la fe, ya que la fe abre al hombre a una visión más amplia, trascendental, que trasciende los límites de lo racional. La necesidad de una razón trascendental. A lo largo del capítulo, Unamuno reflexiona sobre la importancia de la razón trascendental,
que no se contenta con las explicaciones inmediatas de la vida, sino que busca una comprensión más profunda y espiritual. La razón humana, que en su forma más estricta se basa solo en hechos comprobables y verificables, no puede satisfacer el anhelo profundo de sentido que caracteriza al ser humano. La razón, por su naturaleza limitada, se enfrenta a la incapacidad de resolver los grandes interrogantes acerca del destino humano, el sufrimiento, la muerte, y la posible existencia de una realidad más allá de la vida terrenal. Para Unamuno, una verdadera razón, una razón capaz de enfrentar los dilemas existenciales del hombre, debe ir más allá del materialismo. Debe aceptar lo irracional, lo espiritual, lo que no se puede medir ni comprender completamente a través de los sentidos. La razón trascendental es, por tanto, aquella que no huye de la incertidumbre, sino que la abraza y la transforma en una fuente de conocimiento y sabiduría. Esta razón no elimina la fe, sino que la cultiva, reconociendo que hay aspectos de la realidad que no pueden ser comprendidos exclusivamente por la lógica, sino que requieren la intervención de lo trascendental. La relación entre fe y razón en la vida cotidiana. El capítulo avanza hacia una reflexión sobre cómo la fe y la razón se entrelazan en la vida diaria del ser humano. Unamuno sostiene que, aunque la razón busca certezas y la fe se basa en la incertidumbre, ambas coexisten dentro del ser humano, creando una tensión dinámica. En la vida cotidiana, las personas no se enfrentan solamente a lo que se puede comprender racionalmente. Cada individuo, consciente o inconscientemente, también se enfrenta a preguntas que desafían la lógica. ¿Por qué existimos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Qué ocurre después de la muerte? La razón tiene sus límites, y la fe responde a esos límites con una apertura hacia lo infinito, lo eterno. La fe, entonces, no es un simple acto de aceptación de lo que no se puede comprender, sino un modo de vivir con la certeza de que la búsqueda de la verdad no tiene fin. La razón puede ofrecer respuestas a las preguntas inmediatas, pero la fe nos invita a cuestionar lo que va más allá de nuestra comprensión. Unamuno hace hincapié en que esta relación entre fe y razón no debe verse como un conflicto, sino como una complementariedad necesaria. La razón puede guiar nuestras acciones en el mundo material, pero es la fe la que nos sostiene en medio de la incertidumbre, la que nos da la capacidad de soportar los sufrimientos y las contradicciones de la vida. La lucha por la inmortalidad. En este capítulo, Unamuno también dedica un espacio significativo a la idea de la inmortalidad y cómo la razón y la fe se enfrentan en este terreno. La inmortalidad, para Unamuno, no es una cuestión de pura especulación racional, sino una necesidad existencial. El hombre, al ser consciente de su propia finitud, busca de manera innata la idea de vivir más allá de la muerte. La razón humana, limitada por la muerte, no puede ofrecer una respuesta definitiva sobre lo que sucede después de la vida, pero la fe, según Unamuno, da sentido a la esperanza de la inmortalidad. La razón puede convencernos de que la muerte es el fin definitivo, pero la fe, más allá de la lógica, sigue nutriendo la esperanza de que hay algo más allá de la muerte. Es esta esperanza la que le da al ser humano la fortaleza para vivir, a pesar de la incertidumbre. La inmortalidad no se presenta como una certeza absoluta, sino como una necesidad interior que el hombre necesita alimentar para seguir luchando por su vida, por su dignidad. La fe como la afirmación de la vida. A lo largo de todo el capítulo, Unamuno vuelve a la idea central de que la fe no es simplemente una creencia religiosa, sino una afirmación de la vida misma. La fe no es una huida del sufrimiento, sino una manera de enfrentarlo. La fe nos da la capacidad de mantener la esperanza en medio de la adversidad, de vivir con dignidad frente a la muerte. La razón y la fe, por lo tanto, deben unirse para que el ser humano pueda vivir plenamente, sin caer en el pesimismo ni en la desesperación. En este capítulo 15, Unamuno profundiza en la relación entre la fe y la razón, subrayando la necesidad de una razón trascendental que no se limite a lo físico y material, sino que abarque también lo espiritual. La razón, por muy avanzada que sea, tiene sus límites, y es la fe la que ofrece respuestas más allá de lo comprensible, abriendo al ser humano a lo trascendental y lo eterno. La fe y la razón, en su diálogo, permiten que el ser humano viva con esperanza, a pesar de la incertidumbre y el sufrimiento que caracteriza la existencia humana. Y así concluye este capítulo de la fe de Miguel de Unamuno. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte más audiolibros como este. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.